Iniciar la grabación. Ok, bueno, una vez más, buenas noches. Agradecemos la presencia de todos en nombre de la Cámara Nacional de Comercio Boliviano-Brasileña, en nombre de nuestras entidades que nos están respaldando para ese evento, la Cámara Agropecuaria del Oriente, ANAPO, CAINCO, CANIOB, el COTESE, Funda Cruz, Unisoya, Ingenor, Asosemillas y el IPSE. También un especial agradecimiento a las empresas que nos están auspiciando: Atimex Bolivia, AGI, Cormac, Cicloar, Siloscasp, Aera Grãos, Procer, Automatización y Sistemas de Termometría, Kepler Weber y Solteco, Soluciones Tecnológicas. En el programa de la semana hemos visto conocimientos básicos para almacenadores de granos, las propiedades termodinámicas del aire, los principios básicos de la psicometría, las propiedades físicas del grano, y hoy vamos a ver los principios básicos de la higroscopicidad, que básicamente asocia y complementa el conjunto de nociones básicas que debemos reunir para poder enfrentar o poder asistir con seguridad al curso Criterios Técnicos Avanzados para aumentar la rentabilidad en almacenaje de granos. En la clase de hoy vamos a ver por qué algunos productos tardan para secar, mientras otros secan tal vez demasiado rápido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los efectos que tiene la humedad y la temperatura del aire atmosférico sobre el contenido de humedad de los productos? El principal objetivo del almacenaje de granos es la conservación de estos granos por determinado tiempo sin que pierdan sus propiedades. Propiedades nutricionales, propiedades sanitarias y propiedades, digamos, de valor económico. Y el mayor desafío es aprender a controlar la actividad del agua. Dentro de ese contexto, el principal proceso que gobierna el fenómeno higroscópico, que es donde vamos a centrar nuestra atención la noche de hoy, es la relación entre el ambiente circulante o el microambiente y el grano. ¿Cómo podemos controlar esta relación entre ambos para que tengamos un sistema en equilibrio, pero un equilibrio decidido por nosotros de acuerdo con nuestro conocimiento de la conservación de los granos y el conocimiento de los criterios determinados por el mercado? La higroscopicidad es la capacidad que tienen de todos los productos en ceder o entregar humedad o absorber la humedad del ambiente. ¿Qué es lo que pasa? El grano, durante el periodo de formación en la planta, está con bastante humedad. Cuando se aproxima a la maturidad fisiológica, ese grano va perdiendo humedad, pero muchas veces lo cosechamos un poco antes de que esté listo para la conservación para largo plazo. Entonces, es muy importante que conozcamos para cada grano cuáles son sus propiedades físicas y las propiedades que determinan su grado de higroscopicidad, cuánto este grano pierde de humedad y cuánto puede absorber humedad del ambiente donde está guardado. ¿De qué depende esta propiedad, se puede decir así, de qué es la higroscopicidad?
depende de la temperatura del aire y de la humedad relativa. Por eso hemos gastado prácticamente, hemos dedicado 2 noches hablando sobre temperatura, humedad relativa del aire, sobre las propiedades termodinámicas de la mistura entre aire seco y vapor de agua. La higroscopicidad también depende de la cantidad de agua que tiene el producto y depende bastante de la composición química del mismo, lo que vamos a ver en la clase de hoy. La absorción es la capacidad o la cantidad, la característica, bueno, absorción es la retención de moléculas de agua por el grano. Es la capacidad de un grano retener o absorber la humedad del ambiente. Este fenómeno ocurre por varios factores que vamos a ver enseguida, pero lo principal es cuando hay una diferencia entre la presión de vapor, entre la diferencia de presión de vapor entre la presión de vapor interna del grano y la presión de vapor del ambiente. Admitir a otro colega que está entrando. Aquí, a ver. Después está la desorción, que es la remoción de las moléculas de agua del grano. ¿Cuál es en qué grado este grano pierde humedad, o tiene capacidad de perder humedad o de entregar humedad para que se seque, para reducir el contenido de humedad interna de este grano. Esto ocurre cuando la presión de vapor interna es mayor que la presión de vapor externa. Entonces hay una tendencia al equilibrio. Entonces un grano o está recibiendo humedad del ambiente o está perdiendo humedad para el ambiente. Cuando no hay este intercambio de humedad, llegamos a lo que conocemos como el equilibrio higroscópico, o sea, la presión de vapor dentro del grano es igual a la presión de vapor fuera del grano o del aire que está en el microambiente alrededor de este grano. Existen ¿cómo se grafica eso? Se grafica a través de las isotermas de sorción, o sea, desorción o absorción. Pero si alguien tiene... Hay colegas con el micrófono abierto. Pide por favor para... Ahí está. Las isotermas de sorción demuestran cómo se comporta ese proceso de entrega, o vamos decir, de secado o de humidificación del grano. Y depende bastante de la actividad del agua. Esta actividad del agua es lo que nosotros tenemos que aprender a controlar. Y para eso está el curso de criterios técnicos avanzados, que va a enfocar bastante en los conceptos, en todo lo que está envuelta de los conocimientos que necesitamos dominar para controlar la actividad de agua, la actividad del agua en nuestro sistema. Essa isoterma também varia com o contenido de água de equilíbrio de los granos. Mais adelante, há umas tablitas que vamos ver, vamos entender melhor como se comportam. El grano, como hemos, déjame retornar la otra diapositiva aquí. Depende, la higroscopicidad depende de la temperatura y humedad relativa del aire, de la cantidad de agua del producto, por eso hemos visto en el gráfico de las isotermas, y depende de la composición química del producto. Es lo que estamos entrando aquí. La composición química es lo que diferencia un producto del otro, porque en esencia el grano está compuesto por materia seca y por agua. El agua puede estar libre
ocupando espacios vacíos en el grano, microespacios, o puede estar ligada en la estructura del grano, como es parte de la composición química de nuestro grano. Y la materia seca, esencialmente, es una combinación entre proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas, ceniza, otros pequeños componentes. Pero en esencia, lo que va a determinar la higroscopicidad de los granos o la capacidad con la cual intercambia humedad con el ambiente es básicamente su composición química. Bueno, vamos a ver primero aquí, nos concentraremos en analizar el agua que compone nuestro grano. Las camadas de agua básicamente son divididas en tres: agua superficial, intersticial y de constitución. Algunos autores dividen eso en 4 tipos de agua, dividiendo el agua de constitución en 2 partes. Pero para no ir muy a fondo, veamos de manera básica: el agua superficial es el agua no absorbida, es un agua que está libre, es un agua de impregnación, que está en la parte más externa del grano, con humedades referenciales como superiores a 27%. Es una humedad muy fácil de ser removida. Vamos a ver luego en la próxima diapositiva. Basta un pequeño viento y calor. Incluso el grano, si lo dejamos en el campo para secar un poco más, mismo si toma una lluvia, en pocos días de sol y viento, se seca, pierde esta humedad superficial. Ya el agua intersticial, que está más metido en el grano, es un agua que está levemente absorbida, también conocida como agua osmótica. Es un agua que varía entre, cuando el grano está entre 8 y 27%. Esos números son referenciales, ¿ya? Ya el agua de constitución es un agua que está fuertemente absorbida, es agua ligada químicamente dentro del grano, ya con teores por debajo de los 8%. Son para remover esta agua solo en laboratorio. ¿Dónde está aquí? Entonces, el agua superficial es de muy fácil remoción. Con viento y calor, es un agua que incluso con aeración se puede remover. Por eso que muchas veces se habla de que es la seca aeración. No voy a entrar en los detalles porque eso el profesor va a trabajar bastante en el curso. Es un agua fácil de remover. Ya el agua intersticial requiere el calentamiento del grano para que la presión de vapor del grano sea superior a la presión de vapor del aire. Nesse caso aqui, quando vamos comparar a diapositiva anterior com esta aqui, onde podem ver os espaços intersticiais do grano, quando o grano está úmido e aqui quando o grano está seco. É uma representação gráfica, pero demonstra basicamente o que passa quando o grano perde umidade durante o processo de secado. Estes espaços intersticiais se reduzem com a salida do agua e o grano perde volumen, se cierra. Aqui está a explicação física do fenômeno chamado histeresis. A mesma histeresis hemos visto aqui neste gráfico. ¿Qué es la histeresis? Es la diferencia entre la facilidad de un grano de perder humedad o absorber humedad. La isoterma desorción, el grano pierde humedad y la otra línea demuestra cómo el grano recibe humedad. Eso explica por qué es tan difícil para un grano, o es mucho más difícil, entre 7 y 8 veces, el tiempo que um grano tarda para receber umidade é 7 a 8 vezes maior do que ele tarda para perder umidade. Porque esses
esas microvesículas o ese espacio intersticial ya está cerrado. Alex había levantado la mano este rato. Si quieres Evandro, compartir, buenas noches. preguntar. Buenas noches. Disculpa, no estás compartiendo la charla. ¿No está viendo mi pantalla? No está, no. Ahora sí. Era Desde el eso nomás, principio, Evandro, gracias. desde el principio no estaba. Desde el principio. Wow. A ver. Entonces vamos rápido aquí. Solo ver. La relación entre aire y el grano. Bueno, solo vamos a repetir dos para que vean lo que son la representación gráfica, ¿no ven? Que es la higroscopicidad, la humedad que un grano recibe o pierde al ambiente, al microambiente, desorción, remoción, el equilibrio higroscópico cuando no hay ni absorción ni desorción. Aquí el gráfico, la histeresis es la diferencia entre una curva y otra, y también se ve la histeresis gráficamente cuando las microvesículas del grano se pierden o el espacio intersticial se cierra cuando el grano pierde humedad. Ok. Ahora, cuando se habla de la característica física, la composición química del grano, también vale la pena estudiar porque ahí está uno de los grandes factores por los cuales los granos se tienen esa diferencia de higroscopicidad, para así decir, de equilibrio higroscópico. No quiero entrar todavía en el tema en el concepto de equilibrio higroscópico. La materia seca es lo que diferencia un grano del otro. Algunos autores clasifican o han estudiado algunos granos. Esos números pueden variar un poquito de acuerdo con la variedad, la variedad del grano, condiciones climáticas. Bueno, son varios aspectos que pueden hacer cambiar los datos, pero en general los granos son compuestos principalmente por carbohidratos, lípidos y proteínas. Como nosotros conocemos bastante el tema de la soya, es un cereal rico en proteínas, a pesar de que es conocido como una oleaginosa. Esa clasificación técnicamente no está bien, porque el grano de soya tiene mucho más proteína do que aceite. Ya el maíz es un grano que tiene bastante carbohidratos, bastante amido. El girasol, sí, es un grano que tiene bastante lípidos, es una oleaginosa, así como el maní, con elevado teor de lípidos. Y de acuerdo con la composición de la materia seca, o de acuerdo con la composición química del elemento que el grano almacena, así se clasifican los mismos. Eso también se considera, digamos, se dividen. Esta tabla es de otro autor. Pueden ver que varía un poquito los contenidos, pero él divide los carbohidratos en el carbohidrato total y resta lo que son las fibras. Son para análisis más técnicos, es muy importante para quien trabaja con alimentos balanceados. Y la clasificación de los granos cuanto al tipo de reserva almacenada. ¿Qué es la reserva? Las reservas es justamente lo que estamos viendo en las tablas anteriores: almidón, proteínas, lípidos. Eso da un nombre a los granos. Por ejemplo, los granos amiláceos con mayor contenido de almidón, por ejemplo, avena y maíz. Los proteicos, las oleaginosas, aleuramiláceos, aleurolaginosa, los córneos, que es más rico en celulosa como el café. Los granos, esta composición química tiene un impacto directo en la higroscopicidad. Por ejemplo, las oleaginosas
tiene una propiedad que dicen que es hidrorrepelente o hidrofóbica, que tienen miedo al agua. Trata de expelir el agua. Entonces, las oleaginosas tienen un punto de equilibrio más bajo. Ya los amiláceos son hidrófilos, son amigos del agua, entonces pueden, no es que pueden, cuesta un poco más para secar. Quien ya maneja secadores sabe que cuesta más secar el maíz y el arroz do que secar la soya, que es una oleaginosa. El girasol también seca más rápido, pero el girasol es un caso aparte, que tiene la diferencia en el tema de la cáscara. El girasol cuando seca, la pepa se encoge un poquito dentro de la cáscara, así como el arroz. Son casos más particulares, no vamos a entrar en detalles. Entonces, conociendo la característica de la composición química, podemos estimar cómo se va a comportar el equilibrio higroscópico de nuestros granos. Como esos granos son distintos, a lo largo del tiempo han sido desarrollados distintos modelos matemáticos para tratar de prever cómo se comporta el equilibrio higroscópico de acuerdo con cada tipo de grano. Aquí vemos varias fórmulas, varias formulaciones, varias deducciones matemáticas para tratar de determinar cómo se va a comportar el equilibrio higroscópico partiendo de la humedad de equilibrio del grano. Para granos almidonados, como el maíz, por ejemplo, rico en carbohidratos, se utilizan las fórmulas Henderson modificadas. Para granos aceitosos, ya es otra fórmula. Para los granos proteicos, como la soya, ya es otro. Entonces, no se puede medir o no se puede tratar de estimar el equilibrio higroscópico de los granos de una misma forma para todos los granos. Hay que saber que hay diferencias. Y existen empresas que desarrollaron sistemas de termometría, sistemas de control de almacenaje, que llevan en cuenta todos esos detalles y utilizan ese conocimiento dentro de su software justamente para tener lecturas y arrojar un criterio de decisión más preciso de acuerdo con el grano que está siendo almacenado. Los modelos de equilibrio higroscópico llevan en cuenta dos formas para calcular. Essa diapositiva la saqué de la presentación que nos hizo la doctora Juliana Sainer, de la empresa Procer, en nuestro webinar Tecnología 4.0. Si ustedes no han visto, les recomiendo ver, rever y rever más veces, porque trata con bastante detalle ese tema del equilibrio higroscópico y explica con mayor profundidad cómo se comportan o cómo se utilizan esos modelos de equilibrio higroscópico. Por ejemplo, aquí en uno de ellos se utiliza la humedad del grano y el otro se busca la humedad relativa del aire. Para llegar a la humedad de equilibrio del grano, se utilizan en el cálculo la humedad relativa del aire conocida y la temperatura. Con esos dos datos conocidos se puede estimar la humedad de equilibrio del grano. Ya, si yo tengo una humedad de equilibrio del grano y la temperatura, se puede estimar matemáticamente cuál va a ser la humedad relativa del aire intersticial. Este aire que está alrededor del grano, que compone el microambiente de almacenaje. Entonces, aquí hay una tabla que demuestra que si yo conozco la humedad relativa del aire y la temperatura, yo puedo estimar más o menos cuál va a ser
la humedad de equilibrio para mi grano. Siempre haciendo recuerdo que en esa tabla que es para el maíz, y cada producto tiene una tabla distinta, no es la misma tabla para cada grano. ¿Y cómo que yo sé, cómo se determina? Aquí en esta fórmula existen los otros factores. Déjame só un ratito retornar aquí. Aquí. Los componentes A, B y C son característicos de cada grano, no son los mismos para cada grano. Son constantes con valores definidos para cada tipo de producto. Por eso, los resultados son totalmente distintos para un grano y para otro, y nosotros como almacenadores tenemos que saber. En el curso, cuando el profesor va a hablar de los modelos para determinar el equilibrio higroscópico, nosotros tienen que venir a nuestra mente que existen modelos que consideran la humedad relativa del aire y la temperatura para estimar cómo va a ser la humedad de equilibrio del grano. Y ese es el modelo que más utilizamos hoy para definir o para tomar decisiones en nuestra aeración y nuestras plantas. ¿Ya? Ese es el tema principal de cuando se trata de los modelos matemáticos para determinar las condiciones ideales para almacenar nuestro grano, que son esas condiciones que nos van a decir si estamos controlando bien o no la actividad del agua. Ya esta otra tabla, utilizando la otra fórmula, como pueden ver aquí, ella busca la humedad relativa de equilibrio en el microambiente. Para eso se parte de la humedad del grano y de la temperatura. Si nosotros sabemos que tenemos un grano almacenado, hemos puesto en el silo 13%, un grano con 13% y está a 26 grados, es muy probable que la humedad relativa del ambiente, la humedad relativa del aire intersticial, esté alrededor de 63,7%. En la próxima tabla, a ver, no, hay una tabla aquí que trae la actividad del agua, demostrando qué relación tiene la actividad del agua con la temperatura de almacenaje y la humedad relativa del grano, y en qué momento que es seguro o a partir de qué momento deja de ser seguro. Si el medio intergranular está en equilibrio, podemos decir que la humedad relativa del aire intergranular es equivalente a la actividad del agua. Y son conclusiones de estudios que el profesor va a trabajar en el curso. El objetivo de esta clase hoy, o de esas clases de nivelación, es llamarles la atención de esos factores, de esos términos, que son muy importantes para que tenemos en consideración a la hora de tomar decisiones cuanto a aeración o la no aeración, dependiendo de la situación, de las condiciones que ya tenemos el grano en nuestro silo y las condiciones del aire ambiente que varían de un día para el otro, de una hora para la otra. De acuerdo con estudios, la actividad del agua tiene que estar, para los granos, tiene que estar por debajo del 0,7. Esa actividad del agua se determina a través de cálculos y cada producto tiene una actividad del agua distinta. Un ejemplo, las frutas frescas y las carnes, productos lácteos, tienen una actividad del agua muy elevada, superior a 1. Y todos sabemos que para conservar esos productos, tenemos que o congelar o poner en la heladera. Si lo congelamos, tenemos una conservación más larga. Si ponemos en la heladera, no es tan larga. Pero si lo dejamos fuera, tenemos un crecimiento de bacterias, un crecimiento de levaduras o de hongos muy acelerado. Con base a los estudios, están
a partir del 0,7. Y ese 0,7, como hemos visto aquí, está relacionado con la actividad o con la humedad relativa del ambiente. En este caso, se compara através de que la actividad del agua es un número decimal. La humedad relativa siempre hablamos de porcentaje. Esto está aquí porque dice sobre 100. Si la actividad del agua es 0,7, por 100, 70%, digamos, para llegar a la humedad relativa. Ahora, en esta tabla que muestra la actividad del agua, aquí podemos comparar los que ya trabajan con almacenaje de granos, saben que un grano con contenido de agua alrededor de 14% se vuelve peligroso almacenar ahí a partir de los 22, 23 grados, cuando empieza a aumentar la actividad del agua. La actividad del agua es responsable por la respiración de nuestro grano dentro del silo. Si ustedes nunca han visto esa tabla, dedicaremos un tiempo para mirarla, para observarla, que de acuerdo como que va aumentando el contenido de agua del grano, 12, 13, 14, 15, 16%, los números empiezan a ser rojos. ¿No ven? Es cuando el número rojo indica peligro, acima de 70, peligro para que empiece a desarrollar ¿qué? Los hongos. En el curso y en el webinar, la doctora Juliana explica con más detalles este crecimiento de hongos y también el desarrollo de las toxinas. Cada tipo de hongo se vuelve más peligroso y cuando se aumenta más la actividad del agua, podemos llegar al crecimiento de bacterias y ya se vuelve bastante peligroso. Una humedad relativa del aire de 72%, la humedad relativa del aire intersticial, vamos a mirar la actividad del agua, 0,72, y vamos a subir en la otra tabla, por aquí, 72, a los 20 grados, y contenido de agua del grano, 15%. Todos sabemos que un grano con 15% ya tiene peligro de almacenaje. Entonces, por eso que se relaciona, se dice que la humedad relativa del ambiente es equivalente a la actividad del agua del grano. Esta tabla ha sido desarrollada por la doctora Juliana en su tesis de doctorado. Esa tabla no existía hasta que ella concluyó su tesis y la desarrolló en sus estudios. Por eso, nuevamente recomiendo, miren, vean su webinar, síganla, porque es una profesional que está contribuyendo bastante en el desarrollo tecnológico con informaciones de primera mano. Este puede ser el precio por no saber controlar la actividad del agua. Yo estoy casi seguro que todos ustedes que son experientes en almacenaje de granos, una u otra vez ya han visto esas condiciones. Un grano con desarrollo de microorganismos, de hongos, un grano ardido o incluso un grano quemado. ¿No ve? Y este es el objetivo de nuestro trabajo, de nuestra jornada de transferencia de conocimiento. Este curso justamente quiere traer el conocimiento necesario para que ustedes puedan tomar decisiones y justamente evitar que ese tipo de ocurrencia sea, ese tipo de ocurrencia, vale la redundancia, ocurra en sus plantas. Para eso, les doy la bienvenida al curso que empieza el 27 de septiembre y va hasta el 1 de octubre. Y va a empezar a las 7 de la noche
y va a ir hasta las 10. Son 3 horas por noche, donde vamos a profundizar lo que hemos visto esta semana y vamos a ver criterios técnicos avanzados. Revisen esse conteúdo que hemos visto. Se há algo más que yo pueda contribuir con ustedes. Al principio he dicho, no soy un gran especialista. Yo trabajé con almacenaje de granos. Yo he trabajado en una gran empresa fabricante de silos. Yo he trabajado en montaje, he trabajado en operación, pasé un tiempo por ingeniería. Tengo un poco de experiencia. Comparto essa experiência e conhecimento técnico com vocês, pero eu estou limitado a los conhecimentos básicos. Agora, quando se trata de manejar uma planta, vocês já necessitam conhecimentos avançados, ter critérios técnicos avançados. Então, com toda humildade, les dou mis mais sinceras graças por sua presença, por o tempo que vocês me han regalado, e realmente espero poder haber contribuído para que vocês formem um pouquinho mais de base, que ganhem um pouquinho mais de critérios básicos para poder aproveitar, para poder sacar proveito de todo esse curso que é muito bueno. Eu já hice esse curso com o professor Paulo, por isso tenho total segurança em afirmar-lhes que esse conhecimento básico é muito necessário para poder entrar ao curso avançado. Eu vou tratar de, durante o fim de semana, durante a próxima semana, buscar um pouco mais de material técnico para compartilhar em nosso grupo. Recomendo com toda segurança, estudiem, revisem, leiam, para poder chegar ao curso e perguntar, não só escutar, e sim perguntar e fazer com que podamos absorver e sacar informações do professor que tem mais de 41 anos de experiência, não só em salas de aula, não só em classes, mas o professor tem seu laboratório. Ele desenvolveu, eu vou mostrar um pouco aqui nesta tabla, algo que é parte do trabalho do professor Paulo, onde esse COPASE aqui, esse COPASE é Paulo César Correa, aqui também COPASE de Paulo César Correa, ou Correa Paulo César. Estas fórmulas han sido desarrolladas por ele, de acordo com estudos realizados por ele em seu laboratório na Universidade Federal de Viçosa. O professor Paulo é uma autoridade em armazenagem de granos. Durante toda sua carreira, seus mais de 41 anos, ele ha dado consultorias às mais importantes empresas almacenadoras, empresas produtoras de aceite em Brasil e no estrangeiro. O professor viaja à Europa, viaja a Estados Unidos, Centroamérica, aqui em Sudamérica também, dando capacitações, dando consultoria, tem muita experiência, não perdam. E, de verdade, eu me quedo muito contente que vocês estão nesse grupo tão selecto de pessoas que reconheceram a importância de aumentar seus conhecimentos para poder ter critérios para tomar decisões. Les felicito a todos vocês, felicito a las empresas que han enviado seu personal para que possam crescer como pessoas e como profissionais para poder contribuir com esta grande missão que é o almacenaje de granos seguro. Nós temos como missão almacenar alimentos de forma segura. Se não almacenamos de forma segura, hemos visto que vamos ter desenvolvimento de hongos, bactérias, uma série de problemas que vão impactar diretamente em nossa saúde. A qualidade do produto que nós guardamos vai terminar em nossa mesa, em nossos platos, en el plato de nossos hijos,
Entonces, pensemos bien la tan noble tarea que nosotros tenemos, almacenar granos. Señor Werner, yo voy a pedir que si usted puede abrir su micrófono, por favor, que yo he escuchado usted decir una frase una vez muy interesante, creo que usted tiene de memoria, que sembrar es una cosa que dice, ¿no? Sembrar, cosechar y almacenar. ¿Cómo es esta comparación, señor Werner, por favor? Ok, Evandro, boa noite a todos os participantes aí desse simpósio. Eu quero parabenizar, Evandro, pelo teu esforço e também pela tua dedicação em fazer realmente essa introdução que está a semana inteira a todos esses que estão participando aí desses webinários aí. Parabéns, Evandro, pelo teu trabalho. Muchas gracias. Muito obrigado, señor Werner. Plantar é preciso, tá vendo? Uhum. Colher os granos, se possível, depende do tempo, se possível, vamos fazer na colheita. Armazenar é imprescindível. Agora, a conservação é fundamental. Está vendo? Ahí está. Esto era. Ahora quedó grabado, señor Werner. Sembrar es preciso. Cosechar se cosecha si es posible. Isto. ¿No es? Almacenar, É necessário. necesario. E manter a qualidade é imprescindível. Imprescindible. Exactamente. Queridos colegas, así me permitan llamarlos así, colegas. El micrófono está disponible. Si quieren decir algo, qué expectativa tienen para el curso, alguna cosa más. Ingeniero, ¿Sí? muy buenas noches. ¿Qué libros podría recomendarnos o qué libros los presentes aquí nos podrían recomendar para poder indagar más de lo que son los aspectos básicos para lo que es gestión de almacenaje? Mira, yo no conozco un libro completo en español. Si alguien conoce, nos puede colaborar. En inglés hay varios libros antiguos, pero no están, son libros bastante escasos. Ahora, lo que realmente hay bastante, y uno puede buscar en internet, de manera específica, esos termos, esos itens básicos que hemos trabajado, como princípios básicos de la composición química de los granos, los títulos que hemos trabajado esta semana, si tú buscas en internet por títulos, vas a encontrar muchas investigaciones, muchos trabajos publicados con esos títulos, y vas a tener es un trabajito reunir toda esa información. Pero está ahí disponible. Yo no conozco un libro. Si alguien conoce, con toda confianza nos comparte. Evandro, buenas noches. Que me escriba mañana el compañero ese. Hay un libro de Domingo Iannuzzi que está en español, que está muy interesante. Yo le voy a pasar el link, se lo pueden mandar por digital, digamos. Sí. Domingo Iannuzzi es el director de la revista Granos, una revista que se publica tanto en Brasil, en portugués, como en toda Sudamérica, en español. Anoten, yo voy a tratar de compartir algún link para que ustedes vayan directo a su revista. Busquen Domingo Iannuzzi y la revista Granos. Hay, gracias Alex por hacer recuerdo, hay publicaciones extraordinarias en su revista. Domingo también es un capacitador, también da cursos, una persona con mucha experiencia. Vale la pena seguirlo. ¿Algo más? Muchas gracias, ingeniero. No, ¿de qué? Estamos todos para contribuir y crecer juntos. Este es nuestro objetivo. Si no hay más, yo quiero dejar mi agradecimiento en nombre de la Cámara Nacional de Comercio Boliviano-Brasileña, en nombre de las entidades que nos respaldan y a los auspiciadores, que gracias a ellos nosotros hemos podido dedicar ese tiempo y hacer llegarles a ustedes las invitaciones para participar
para que se enteren de este evento, que nosotros esperamos que sea realmente el principio de la formación de los nuevos líderes en almacenaje aquí en Bolivia. Yo estoy plenamente convencido y estoy seguro de que cada uno de ustedes va a ser una semilla que va a nacer y se va a desparramar, va a proliferar. Vamos a hacer crecer este conocimiento que tenemos, porque no tengamos miedo, no tengamos pena de compartir lo poco que conocemos sin miedo de equivocarnos. Y por eso yo desde el principio les he dicho, queridos colegas, yo voy a tratar de pasarles lo mejor que yo sé, pero si yo me equivoco, con toda confianza, díganme, muy lejos de ser dono de la verdad, cuanto más estudiamos, más vemos que sabemos muy poco. Hola, ingeniero. Sí. ¿Me escucha? Yo pasé curso en Brasil en 2018 con el profesor Pablo Correa. Es un buen profesor, es muy bueno. Qué bien. Sí. Y trabajé bastante con, más que todo con semilla de soya, ¿no? Y todo lo que es semilla de grano para vender. Entonces ya lo conoce. Sí, correcto. Ya. ¿Qué más puedes decirnos? Decir a los colegas que ya están Eh, inscritos en el curso. era de cooperador allá en Total Semillas y su sistema de silo es silo de madera, ¿no? Tiene una válvula en medio y es muy específico y muy bueno, digamos. Es diferente a los silos de chapa. Ya, está bien. Son ¿Pero qué puedes silos. decir del profesor Paulo? El profesor Pablo nos enseñó más que todo a conservar el grano y a tratarlo desde el tiempo de cosecha hasta el tiempo que siembra, ¿no? El agricultor. Es más allá de solo almacenaje de granos, almacenaje de semillas también, ¿no? Sí, correcto. Qué bien. Sí, Ya, yo estoy seguro que si ustedes preguntan, va a ser sí, una sumatoria de la experiencia con el conocimiento teórico. sí, Hay mucho que crecer, hay mucho que aprovechar. sí, correcto. Yo moro por acá, me va por Cuatro Cañadas, zona este. Ujú. Conozco Sí, Cuatro Cañadas. sí. Por esta zona nomás yo moro y conozco los diferentes silos, ¿no? Que he ido, ¿no? Como no Ujú. trabajo con Total y Semilla, ahora estoy por aquí nomás, mirando todo. Bien. Agroindustrial es otra cosa. Qué bien, me alegro. Don Danilo. Patriota. Ujú. Igual trabajé bastante tiempo. Qué bien. Sí. Ya. Y es Señores, un buen profesor, ¿no? Un buen profesor. ¿Para qué le digo? He aprendido bastante desde ahí. A tomar decisiones más que todo. correcto. Criterios para tomar decisiones. Sin Correcto. criterios no hay No, decisiones. no hay decisiones. Perfecto. Eso es lo correcto. Entonces, Y una vez me más, muchas alegra, ¿no? gracias a Estar en todos. Gracias por este su sitio. seguimiento. Os espero. Vamos a lanzar en el grupo ya la invitación. El día lunes tenemos un webinar gratuito y abierto. Y el día miércoles tendremos otro. Los temas ya los vamos a publicar en los grupos. No pierdan, marquen sus agendas. Hay mucha cosa interesante por venir y esperamos establecer un precedente para lo que es el almacenaje de granos en Bolivia, principalmente al estudio del almacenaje de granos para que podamos realmente contribuir para el crecimiento de nuestra economía y de nuestro país. Saludos a todos y buenas noches. Buenas noches. Boa noite, Evandro. Boa Buenas noite a noches, todos. ingeniero. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Dani. Buenas noches.